Hola a todos los televidentes de tutora.tv. Hoy queremos compartir con ustedes unos pirushim rápidos y precisos y bonitos para que puedan compartir con sus familias en la mesa de la noche del Seder sobre la Haggadah de Pesach. Vamos a empezar con la parte de Al-Ahmania y así posteriormente nos seguimos párrafo y párrafo a abarcar parte importante de ella. Está escrito en la Mishnah Nabot: Ashlosha devarim haolam omed al tfilá, gmilut hasadim, vetorah. Son las tres cosas que el mundo está parado sobre esas tres pilares. Una es tefilá, todo el tema de rezo y todo el tema de korbanot, que hace alusión la tefilá a los korbanot. Posteriormente Torah, que es todo el estudio de Torah, y gmilut hasadim, que es todo lo que son favores de uno a su compañero. En la Haggadah dice Maran Ajida que en la parte, empezando la Haggadah, en la parte de Al-Ahmania, tenemos una insinuación interesante de esas tres pilares en nuestro primer párrafo. Primeramente empieza la Haggadah mencionándonos del pan pobre. Y el pan pobre es con el cual la gente puede crecer para poder tener Torah. Está escrito en Jajamim: Pat vamelach tochal, umayim bamesorat tishte. Cuando una persona se empobrece a sí mismo de todo lo que es material, tiene la fuerza de crecer y ser grande espiritualmente. Posteriormente tenemos lo que es Kol Dichfin Yetebe Yehul. Todo el que quiera, que venga y que coma, que eso hace alusión a todo lo que es Gesed, todo lo que es darle a nuestros compañeros. Y finalmente tenemos Kol Dichfin Yetebe Yifsach. Kol Ditzrich Yetebe Yifsach. Todo el que quiera que venga y que haga Pesach, que Pesach es el Corbán. Y hoy en día, como no tenemos Corbanot, dicen Jajamim que lo que nos queda para poder ofrendar a Dios son tefilot. Esas son las tres cosas que tenemos empezando la Haggadah y que representan los tres pilares: Torah, Gmilut Hasadim y tefilá. Y esas tres cosas representan a Abraham, Isaac y Jacob y a los tres Hagim del año. Wow. Y a los tres Hagim del año. Abraham es Gmilut Hasadim, Isaac es Avodah, que es Korban y tefilá. Claro. Y Jacob es Torah. Como dice el pasuk, Jacob Ishtam Shevalim. Y los tres Hagim del año, Sukkot, Pesach y Shavuot. Sukkot es Gemilut Hasadim. Salimos a la calle, invitamos a los invitados, invitamos gente. Los Shivaos Pizim, que son algo importante en el Hag. Pesach es Korban a Pesach, que es lo importante del Hag también. Y Shavuot, que es la Torah, matan Torah. Que viene siendo Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, los tres pilares que mencionaron de Torah, Avodah y Gemilut Hasadim, esos tres cambian un Midat Adin, que es la justicia de Dios, a la bondad. Que sea, si Dios decretó algo, una justicia, sabemos que Dios tiene dos caminos, la justicia y la bondad. Claro. Si Dios decidió ir por la justicia, podemos cambiarlo con estas tres cosas. ¿Cómo? Tenemos tres cosas que en la vida de que notamos el cambio de la justicia a la bondad. La justicia la podemos llamar el color rojo y la bondad es el color blanco. Vamos a ir paso por paso, yo creo. En Torah, como ya sabía, el símbolo de Torah era Jacob vino, que dice el pasuk, Jacob Ishtam Shevalim. Sentaba a estudiar todo el tiempo, él es el símbolo de Torah. ¿Y qué vemos en la historia de Jacob? Que se escapó de su hermano, Esab, que también se llama Edom. Salió rojo, era el rojo y todo eso. ¿A dónde se escapó? A casa de Labán. Vemos otra vez un cambio del rojo al blanco. Eso es en Torah. Después tenemos Avodah, que es Korbanot, sacrificios, tefilá, todo eso. Tenemos también ahí también en el Korban los sacrificios en el Bet Hamikdash, que había la sangre roja se convertía en ceniza blanca y en humo, en color blanco, que no es nada. Claro. Otra vez. Y como dice Isaac, que en Yom Kippur se amarraban una cuerda de color rojo y cuando Dios nos perdonaba se convertía en blanco. Entonces vemos que otra vez con los coranotes cambiar del color rojo al color blanco, cambiar de la justicia a la bondad. Y por tercera cosa que tenemos, que es el Gemilut Hasadim, el Gesed, la ayuda y todo eso, tenemos yo creo que el símbolo de Gesed en el mundo es la mamá hacia los hijos.
le da de comer y todo eso. ¿Y de dónde sale la leche? Dicen Jajamín que es la sangre de la mamá que se convierte en leche. Otra es algo rojo que se convierte en blanco, que es la justicia, que da bondad al Curiosamente, por eso terminamos la Gada, el párrafo este de Al-Ahmania diciendo Ashataha Abdei. Este año somos esclavos. Leshanaba Benejorin. Seremos libres de la Midata Din. Tendremos Midata Gesed. Y por eso tendremos Eretz Israel. Perfecto. En la Haggadah continuamos diciendo Manishtana, la segunda parte de la Haggadah, siguiente párrafo. Y la Haggadah pregunta, ¿cuál es la diferencia esta noche que todas las demás noches? ¿Por qué esta noche tenemos que poner el maror adentro del jaroset? Tenemos el carpaz en el agua con sal. ¿Por qué esta noche comemos nada más matzá y en las demás noches comemos hametz o matzá? ¿Por qué en esta noche nos recostamos? ¿Por qué en esta noche...? Etcétera, etcétera. Y preguntamos todas las diferencias en esta parte de la Haggadah que hacemos en esta noche a diferencia de las demás noches. Vemos que hay una importancia en preguntar. También la Gemara en Pesachim, Daf Kuftet Zain, dice que la mitzvah es que el hijo pregunta al papá. Y si no Y si no tiene hijo, la esposa le pregunta al esposo. Okay. Y si no está casado, ¿qué hace? Se pregunta al mismo. Sí. O sea, ¿qué está pasando? Sí. Vemos que cuando alguien pregunta, demuestra interés. Claro. Demuestra, aunque sea un rasha, demuestra interés, le interesa algo. ¿Qué es chuba? Sí, porque si no te Chuba, interesa. la chuba. Anijo te chuba, ¿qué es? Chuba también es respuesta. Para hacerte chuba, tenemos que preguntar. Pregunto algo, me contestan, me intereso y hago te chuba. O sea, el cambio se provoca por un Una interés. pregunta. Hay que por preguntar. preguntas. Hay que preguntar. Wow. Claro. Ahora, los que vemos en la Haggadah que preguntan son los 4 hijos que vemos en la Haggadah, que son los que preguntan. Tipo, aparte de todas las obligaciones que tenemos sobre los hijos que pregunten, pero los que tenemos en la Haggadah son los 4 hijos. Ahora, Jajam. el Jajam, el Rasha, el Tam y el Shenoy del Ishol. Entonces la pregunta es, si yo los acomodaría, no sé si los acomodaría en el mismo orden. ¿Por qué? Porque el Jajam yo entiendo que sí. Es inteligente, es el bien principal. Pero el Rasha de segunda, Claro. Tipo, tú pondrías al Tam Abajo pues del Rasha. es uno normal. Pasivo, simple. Simple, pero no es malo. ¿Por qué al malo antes del simple? Si no hay del Ishol, si quieres discute conmigo, ahí discutiríamos y a ver qué haríamos. Pero el Rasha de segunda, y aparte no está según el orden que los vemos en la Torah. Ahora, los 4 están en un orden en la Torah, cada uno en un lado, y no está en el mismo orden. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el cierto orden que puso el Baal Haggadah en estos 4 hijos? Lo que podemos decir es que si vemos en la Haggadah, la pregunta que ellos hacen es el orden de que los pusieron. El Jajam empieza a hablar más importante, más largo, la pregunta más llena. Ma'edud, Jukim, Mishpatim, que todos son estas reglas, en un buen estado de que Dios nos pidió. Más interesado. Más interesado, hay una pregunta más Compuesta. y una Claro. con cerebro, buena pregunta. Después pasamos al Rasha. También puede ser que no es la mejor pregunta, pero empieza a decir, Ma'abodazot Lahem, ¿qué es ese trabajo? Y Dios nos sacó. Está bien, pero tiene una pregunta menos compuesta que el Jajam, pero yo creo que más compuesta que el Tam. Tam contesta, Mazot. ¿Qué es esto? La pregunta aquí también cambia. Ni hablar del Shoney del Ishol, que ni preguntó. Entonces vemos aquí la importancia, como dicen nosotros, de preguntar. Que O sea, en ese mismo orden los ordenaron. El Rasha puede llegar a ser mejor que el que no sabe preguntar. ¿Y por qué? Porque está más Por interesado. su interés que tiene. Porque tener la pregunta, como dijiste tú, te causará tener la respuesta. teshuva. Y es la Hazor Bichuba. Chuba, que también es una respuesta. O sea, el Rasha está más cerca de hacer Teshuvah que el She'eno Yodea Lishol, que hay que Del Tam, enseñarle. O del Tam, Así claro. que no hay ni lo de qué hablar. Interesante. Puede ser. Otro pirush más hay sobre esta parte, una pregunta muy bonita de literatura hebrea, que está escrito Manishtana Alayla Azeh. Y en hebreo se tiene que decir Alayla Azot, porque Laila es femenino, Nekeba, y Ze es masculino. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué dices la Laila? Es como dices noche, que no va en español. Tiene que Cada ser cosa tiene que esta ser noche. acorde. ¿Por qué dice Alayla Azeh? Entonces explica Jajamim que esta noche es una noche llena de segulot y llena de berajot
que nos pueden acompañar con nosotros a todo el año. Y es tanta la luz que contiene esta noche que se considera como día. Y día es masculino, es de. Entonces dice Alayla, Azeh. Y por eso se dice Alel en la noche. Es la única noche en el año que se dice Alel. Decimos Alel. Porque es tanta bendición. Tanta bendición que pasa un día. Sí. Bueno. Una de las cosas principales que también vemos en todo el Leil HaSeder, en la noche de Pesaj, es mucho la importancia que los hijos pregunten. Hablamos de Manishtaná, que los niños tienen que preguntar. Como dice el pasuk. El pasuk dice, que tienes que tú contarle a tus con hijos. Tu hijo. Mucha interacción. Tipo, podemos decir que hay mucho interés en los hijos, los niños, en el Leil HaSeder. ¿Qué tanto? Tipo, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser cosa de adultos? Pero no solo eso, en Sukkot, ¿por qué no hay interés que tu hijo te pregunte, Dios, papá, ¿por qué nos sentamos en la azúcar y nos salimos de la casa? Y en Shavuot, ¿por qué papi no nos desvelamos? Ya sé que el hijo te lo pregunta porque los hijos te van a fastidiar, papá, pero igual, aquí vemos que les das cuerda al hijo. Oye, para que te pregunte. Oye, ¿cuál es el interés que te pregunten tanto? Ya hablamos de la importancia de la pregunta, pero no solo es la importancia de la pregunta, sino la pregunta en el interés en los niños. Ahora, yo siento de que Pesaj es la independencia del pueblo de Israel. Salimos de Egipto, es nuestra fiesta más gloriosa, la que somos el pueblo, salimos, Yetziat Mitzrayim, Yam Suf, todo eso. Ni hablar de toda la emuná que hay en esa fiesta. Y lo que tenemos que lograr es atacar al hijo, por llamarlo así, de su punto más fuerte que tiene. Tenemos que entrar por la imaginación de los niños. Okay. Sabemos que el punto de la imaginación es lo mejor. ¿Quién nos los enseñó? Barney. Como todos los niños vemos Barney, veíamos Barney por la imaginación, todo. Entonces tienen que entrar por la imaginación del niño, que sabemos que la imaginación del niño es muy, muy potente. Entonces le metemos un cuento y hay que hacerlo Betzurat Sipur, de una manera de cuento. De que salimos y le metes los detalles que más le gustan. Si a él le gusta, no sé, lo que más le guste le dices, también hubo fútbol en el desierto si quieres. Cuéntale lo más que le guste, cosas que no cambien el cuento. No le digas que salimos en motos de agua o cosas raras. Pero seguro, entre más le des cuerda al hijo, que más le dé imaginación y que se ponga a pensar en eso, lo que queremos lograr es que se le grabe. ¿Pero para qué? Porque en el año encontramos mucho, siempre mencionamos Yetziat Mitzrayim. Yo creo que no hay un día que no mencionamos por lo menos una o dos veces la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque ese va a ser la entrada a la imaginación, a la subconsciencia del niño, de que él ya sabe lo que es Yetziat Mitzrayim. ¿Cuándo le hicimos esa plataforma, la base? En esta noche. Pesaj. Esa noche de Pesaj, le dimos toda la plataforma, que cuando él escuche Yetziat Mitzrayim, el pueblo judío sabrá lo que es. Entonces no hay una noche que esta es la noche más principal que le tenemos que meter, y por medio de la imaginación, que es el punto más débil, por llamarle, que podemos meterle al hijo, tipo débil para entrar, que es el más fuerte que lo podemos grabar. Siguiente párrafo de la Agadá, continuamos Abadim Ainu Lefaro Bemitzrayim. Esto básicamente viene siendo la respuesta a Manishtaná. Manishtaná son preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que comer esta noche diferente? ¿Por qué esta noche tenemos que meter el maror en el jaroset? ¿Por qué esta noche? ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la respuesta? Dice la Agadá, Abadim Ainu Lefaro Bemitzrayim. Ya que nosotros éramos esclavos de Paró, Bayotzienu Hashem Eloquenu, y nos sacó Dios. ¿A qué nos sacó? A ser sus esclavos, a trabajarlo a Él. Entonces, por eso conmemoramos ese momento tan importante como en la historia, como judíos, en esta noche. En esta noche se conmemora, ¿cómo? Comiendo Be'ezebá, que representa libertad. Comiendo matzá, comiendo el maror adentro del jaroset, que es algo agrio dentro de algo dulce, que es todo el sufrimiento que tuvieron y luego la manera que salieron, como Akadosh Baruj Hu lo saca. Y así se contesta todo conmemorando la salida de Egipto. Y Rabbi Tzach le pregunta, ¿qué está escrito en Masechet Makot? Ratzah Akadosh Baruj Hu lezakot et Israel, leficha chirba lahem Torah mitzvot. Hashem nos quiso darnos un zehut. ¿Y qué zehut nos dio? Mitzvot. Nos aumentó mucho. Nos aumentó más. ¿Qué zehut es eso? Claro. Contesta Rabbi Tzach Lazer, ya que Abadim Ainu Lefaro Bemitzrayim, éramos esclavos de Paró, y Hashem nos sacó de Paró, de Mitzrayim. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sus esclavos.
Como dice Pasuk, Kili ben Israel abadai que somos somos esclavos de Akadosh Baruj Hu, y lo tenemos que servir. ¿Y cómo lo servimos? A la idea de Torah y mitzvot y Maasim Tovim y todo eso. Entonces Hashem nos está dando un zehut para trabajarlo. Todo el día estamos trabajando a Akadosh Baruj Hu. Cómo dormirnos, cómo pararnos, cómo vestirnos. Todo el tiempo hay mitzvot, alajot. La agujeta. La agujeta. Primero el zapato derecho, luego el izquierdo, amarrar el izquierdo, luego el derecho. Estamos llenos de mitzvot todo el día. Y todo es para la voz de Akadosh Baruj Hu. Entonces este es el zehut que Hashem nos dio. Estar conectados a él todo el tiempo Estar y trabajar. conectados. Interesantemente, la pregunta es, ¿para qué Hashem nos saca de ser esclavos para ser esclavos de nuevo? ¿Qué libertad tenemos al ser judíos? ¿Qué libertad tenemos al cumplir los preceptos de Hashem y estar conectados con Él? Estamos todo el día esclavizados. Todo el día tenemos que estar haciendo lo que tengamos que hacer. O sea, todo el día estudiando, rezando. Como dijo Javier todo el tiempo, cómo vestirte, cómo pararte, cómo dormirte. No hay un punto de libertad. Aparentemente, claro. Escuché una explicación maravillosa que la persona siempre o casi siempre está en una situación de esclavitud de la manera que sea. ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que atiende a su cuerpo. La persona tiene cuerpo y alma. Y la persona tiene el derecho de escoger a quién quiere atender, si al cuerpo o al alma. El momento que tú atiendes a tu cuerpo todo el tiempo, el alma te tiene que acompañar a atender al cuerpo. Entonces el alma queda esclavizada al cuerpo. Por ejemplo, una persona está en el jacuzzi todo el día tirado, echando cervecita, carne asada, va aquí, va allá a pasear, de viaje, de viene, de shopping, no hace nada. ¿Qué está haciendo el alma? Grita por dentro, llévame, dame algo espiritual que me llene, que me dé felicidad. Pero ¿qué dice el cuerpo? Cállate, eres mi esclavo. ¿Qué pasa al revés? Una persona que tiene totalmente espiritualidad en la vida y no tiene nada de materialismo. Es totalmente, estoy el día en el Midrash sentado estudiando. ¿Y qué dice el cuerpo? Dame algo, yo también quiero. ¿Y qué es lo que está el cuerpo? ¿Cuál es el estatus del cuerpo en ese momento? Esclavo del alma. ¿Qué es lo ideal? ¿Tener esclavo del alma o esclavo del cuerpo? Dicen Jajamim, antes de salir de Mitzrayim, nuestro cuerpo y alma eran esclavos de Paró. Después de salir de Mitzrayim, lo ideal es lograr agarrar nuestro cuerpo, como dicen Jajamim que hace alusión a Mitzrayim, y esclavizarlo al alma. Y que el cuerpo sirva al alma. Viene de nuestra parte que nosotros lo esclavicemos y no que alguien nos esclavice. Y no que alguien te esclavice. Entonces, esa es la libertad más grande que podemos tener. Nosotros decidir a quién esclavizamos. Porque salirse de esclavitud parece es imposible. Continúa el párrafo diciendo al final: aunque seamos inteligentes, grandes, ancianos, ya sabemos toda la Torah, tenemos que contar lo que hubo en la salida de Egipto. Vemos ahí un punto, yo creo que esto es más ya la gente ya que pasó varios pesajes, no estamos hablando de los niños, que es su primera vez, que a veces nos escapamos de lo básico. O sea, cada año buscamos el Perú más diferente y raro que hay. Complicado. A ver qué salió. ¿Por qué? A veces nos escapamos de lo básico, nos olvidamos de verdad qué hubo. Te digo que hubo en Egipto, más de decir, la parte del mar y Egipto, nos salimos, ¿cómo? Las mató. Pero al mero momento te olvidas de todo lo que hubo, tantos detalles que es básico, que tú mismo no te acuerdas de lo que hubo ahí. Y esa es la mitzvah. Yo creo que también por eso mismo, para llegar a lo básico, se lo contamos a los niños. Porque cuando llegas a contárselo a un niñito, tienes que explicarle detalladamente qué hubo y qué, porque si no te sigue preguntando y qué. Se lo cuentas tan amplio, tan completo, tan básico, que no solo para ti, para el niño que lo capte, sino tú mismo recuerdas, lo llegas a entender mejor. A veces te aconseja para que tú entiendas algo, explícaselo a alguien que se lo necesitas explicar. Claro, entonces, como dice el dicho, que si quieres saber si entendiste algo complicado, explícaselo a tu abuelita. Para que de verdad te expreses bien y tú mismo lo entiendas bien y sepas bien lo básico y no escaparnos de lo básico. Eso es lo que nos dice al final la Agada, que pongamos énfasis para nosotros también no escaparnos de lo básico y buscar algo más especial. Esto de Meshubach, esto es lo bonito que hay aquí. Encontrarlo, lo básico. Con solo eso, bastante para la emuná. Es lo que más es la emuná.
No necesitamos buscar cosas raras. Cuenta lo que hubo. Salimos y en la salida se partió en 12 partes y cuando entramos justamente... Hay tantas cosas detalladas que cada uno es mucho. Tipo, de cada detalle hay mucho lo, O sea, lo vale que la puedes pena hablar. sentarse, A contar, a a contar. estudiar y a ver, preceder, cuáles son los detalles para tener material que impresionar a los niños. A ti mismo, a ti mismo. Y automáticamente al impresionar a los niños, como estás diciendo, te impresionas a ti mismo. La Gadá sigue diciendo, Masebe Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayum Mesubim Bnei Brak, Vayum Mesaprim Yetziat Mitzrayim Kol toda Laila. Que estos 5 Tanaim estaban sentados y contando la Yetziat Mitzrayim esa noche. Ahorita hay una pregunta. Esos 5 Tanaim, ninguno estaba supuestamente, no debería de contar Yetziat Mitzrayim. Porque 2 de ellos eran Kohanim. Uno era Leví, otro era Ger. O sea, son Tanaim que no estaban esclavizados en Mitzrayim. ¿Y si son Kohanim, qué? No, los Kohanim no estaban Los Kohanim esclavizados. no estaban esclavizados. Eso, ¿verdad? ¿Por? Porque le copiaron a Yosef. Yosef creo que no le había quitado los campos a los Kohanim de los egipcios. Y por eso también a estos no los esclavizaron. O sea, tenían sus partes de tierra, entonces Paró no los incluyó. Ok. Entonces, ninguno de esos 5 Tanaim estaba esclavizado en Mitzrayim. Entonces no tiene Hiyuv de contar este Mitzrayim. Claro. Entonces de aquí vemos que, aunque no estabas esclavizado en Mitzrayim, ya que eres parte de Israel, tienes un Hiyuv de contar el este Mitzrayim. Son las bases. La base, Claro. como dijiste, la base del pueblo de Y Israel. somos un solo pueblo. Te uniste al pueblo. Uno se unió, como dijimos, que es el hijo de conversos. Y los Kohanim son parte. Eso no te... Seguimos siendo el mismo puede ser pueblo. puede ser que no eres obligado, pero no solo lo que no eres obligado no es lo que hacemos. Tipo, hay cosas que no somos obligados, pero igual las vamos a hacer. Claro, explicando lo que dice Aviad. O sea, estamos unidos en su sufrimiento. Mishtatev betar Javero. Claro. El rey de Kuzar, está escrito en el libro Kuzari, algo muy interesante, que eso explica lo que estás diciendo tú. Le pregunta el rey de Kuzar a Rabbi Yehuda Levi, le dice, ¿en qué Dios crees tú? Y le contesta a Rabbi Yehuda Levi, en el Dios que nos sacó de Mitzrayim y que creó el mundo. Entonces le pregunta el rey de Kuzar, ¿y por qué hablas en desorden cronológico? Le dice, primero nos sacó de Mitzrayim y luego creó, así parece, ¿no? Que primero nos sacó de Mitzrayim y luego creó el mundo. Yo creo en el Dios que creó el mundo y posteriormente Él fue el que nos sacó de Mitzrayim. ¿Por qué usas un cambio de orden? Le contesta con su inteligencia infinita Rabbi Yehuda Levi al rey de Kuzar. Le dice, ¿sabes por qué? Te voy a dar un ejemplo. Había una vez una persona que le dijeron que existe un rey en la India. Estaba en un bosque, perdido, tirado. Y él sabía que existe un rey, pero nunca lo conoció. De repente se cayó dentro de un pozo y empezó a pedir ayuda y nadie lo volteó a ver. De repente pasan unas carrozas, lo salvan y les dice, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos los esclavos del rey de la India. Y lo salvaron y lo llevaron a conocer al rey de la India. Cuando le preguntas a ese hombre si conoce al rey de la India, te va a decir, ¿quién es el rey de la India? Él te va a contestar, el que me salvó en el bosque, que es el que reina sobre toda la India. ¿Cuál fue mi contacto primero que tuve yo con ese rey? Es cuando lo conocí, la salvación. Y ahí fue cuando lo conocí. Después de que lo conozco, sé que él es el que creó el mundo. Porque dice Rabbi Yehuda Levi, ¿cómo me vas a creer tú a mí que ese Dios creó el mundo? Si yo no tengo ninguna fuente, ninguna base, ninguna emuná, ¿con qué arma vengo a decirle yo, ese es el Dios que creó el mundo? ¿Y cómo sabes? ¿Sabes cómo sé? Porque a mí me sacó de Mitzrayim. Y por eso dice, Hayab Adam lirot et atzmo keilu hu yatza min Mitzrayim. Para tener contacto directo con Dios. Y la persona puede llegar a niveles espirituales altísimos teniendo el contacto con Dios directo, volviendo a vivir toda esa experiencia que tuvimos al salir de Mitzrayim. Entonces, por eso primero usa el orden. Salimos de Mitzrayim, que es, lo conozco. El primer contacto. Fe, creo en él. Y posteriormente, sé que es el que nos sacó de Mitzrayim. Así decimos en Kiddush. Zecher Lema'aseh Bereshit, Zecher L'Yetziat Mitzrayim. Y aunque
a ti no te sacó, perdón, como dijimos sobre estos Tanaim. El hecho de que estaban ellos sentados contando sobre toda la historia de Mitzrayim, aparte de estar conectado a las bases, al primer contacto, como dices, como dijo Aviad, que es sentir el dolor del otro. Claro. ¿Tú crees que los Kohanim en Egipto no tenían dolor por los que están trabajando? Sus hermanos. Seguro. Todos tenemos, ¿por qué? Tenemos el dolor, sobre todo. El pueblo de Israel se llama, es la unión, es lo más importante en el pueblo de Israel es la unión, el ahdut entre todos. Sí, es sentir el sufrimiento, aunque tú no estás sufriendo, sentir el sufrimiento del otro. Cuentan un cuento, yo creo que a mí cuando lo leí la verdad me gustó mucho, sobre el Stapler, es el papá de Rohaim Kanievski, que una vez fueron al doctor, él y su esposa. A su esposa le dolía el pie. Llegaron al doctor, le dijo el Stapler al doctor, nos duele el pie. Digo, el Stapler sentía el dolor de su esposa, tipo, si él le duele, tipo, está con ella en el mismo dolor. Unión. Es una cierta unión, que yo creo que es parte también de lo que sentían los Jamim. Puede ser que no somos obligados, pero no porque no estoy obligado no lo voy a hacer. Hay cosas que las hago porque lo vivo, lo siento, y aparte es parte de mí, que es nuestro primer contacto, que es la base. Nuestro primer contacto, y es parte de todo nuestro judaísmo. De todo nuestro pueblo, judaísmo, como judíos, nos unimos a ellos con Yetziat Mitzrayim. Ojalá que tengamos un Pesaj, Kasher Besameach, un Pesaj lleno de Itromemut, lleno de elevación espiritual, lleno de Berajá, que toda esta elevación espiritual nos lleve a un año lleno de satisfacción, lleno de fe, viviendo en otro nivel, viendo las cosas desde el punto que debemos de verlas. Cada año tenemos que llegar al Pesaj con un nivel adelante. Nivel espiritual adelantado. Algo diferente, no con el mismo Pesaj, con el mismo Exacto. Yetziat Mitzrayim que tuvimos el año pasado. Si no, Claro. no progresamos. Tenemos que cada año llegar con otro y nivel. ojalá que este año podamos avanzar y crecer y ser los mejores esclavos libres que podamos ser.